Elvis Presley no murió. Las 5 pruebas que aún hacen dudar al mundo. Llevas décadas creyendo que sabes lo que pasó, pero hay 5 cosas que nadie ha podido explicar. Porque lo que ocurrió en Graceland, el 16 de agosto de 1977, tiene demasiados agujeros. El nombre mal, escrito en la lápida. El féretro sellado. El entierro, que se aceleró, sin explicación. Las apariciones que siguieron durante años. Y un hombre que tenía todos los motivos del mundo para desaparecer, y que justo antes de morir había dicho que no podía más. Pasé semanas revisando archivos, registros oficiales y testimonios de personas cercanas que nunca fueron traducidos al español para traerte este documental. Lo que está en juego aquí va más allá de una teoría conspirativa. Si Elvis fingió su muerte, fue el mayor engaño de la historia del entretenimiento. Y si no lo hizo, murió solo y destruido a los 42 años por las mismas fuerzas que lo habían creado. En cualquiera de los dos casos, la historia que el mundo conoce está incompleta. Todo el mundo cree que conoce la historia de Elvis Presley, el rey del rock, la voz que cambió la música para siempre, el hombre que murió en un baño de Graceland. Pero hay una versión de Elvis que nadie contó del todo, una versión que tenía motivos, tenía plan y tenía ayuda. Y esa es la historia que hoy vas a conocer. Hay una imagen de Elvis Presley que muy poca gente ha visto. No el Elvis de las películas, no el Elvis del traje blanco con lentejuelas en Las Vegas, sino el Elvis de junio de 1977 en el escenario de Indianápolis. Un hombre que apenas se mueve, que sostiene el micrófono como si necesitara apoyarse en él para no caerse, que tiene la mirada de alguien que lleva años sin dormir de verdad. 2 meses después, ese hombre aparecería muerto en el baño de Graceland. Pero para entender lo que ocurrió ese 16 de agosto de 1977, primero hay que entender en qué se había convertido la vida de Elvis Presley en los años anteriores. Y la respuesta es sencilla y brutal al mismo tiempo. Se había convertido en una prisión. El coronel Tom Parker llegó a la vida de Elvis en 1955 y desde ese momento nunca se fue. Parker no era coronel, no era americano. Era un holandés llamado Andreas Cornelis van Quig, que había entrado ilegalmente en Estados Unidos y que nunca pudo obtener pasaporte porque hacerlo habría revelado quién era realmente. Y esa situación personal tuvo una consecuencia directa en la vida de Elvis, porque Parker no podía salir de Estados Unidos, y por lo tanto, Elvis tampoco podía salir de Estados Unidos. Durante décadas, Parker se quedó con hasta el 50% de todos los ingresos de Elvis, no el 15% o el 20% que cobraban los managers normales, el 50%. Y lo que ese contrato no decía en números, pero sí decía en la práctica, era esto. Elvis no decidía nada. No decidía qué canciones grabar, no decidía en qué películas actuar, no decidía cuándo descansar. Parker decidía. Y Parker necesitaba dinero constantemente. Por lo tanto, Elvis actuaba. Entre 1969 y 1977, Elvis dio aproximadamente 1.100 conciertos, más de 100 al año, durante casi una década sin parar. 636 de ellos fueron en Las Vegas, la misma ciudad, el mismo hotel, el mismo escenario, noche tras noche, durante semanas seguidas. En 1977 solo, el año de su muerte, dio 55 conciertos. En abril de ese mismo año, tuvo que suspender varios shows por una sobredosis. La gira continuó. Las personas que lo rodeaban, la llamada Memphis Mafia, describían a un Elvis que no dormía, que pasaba las noches encerrado en Graceland sin salir, que se despedía de la gente de forma abrupta, como si cada despedida pudiera ser la última. En un discurso en Las Vegas en 1974, Elvis negó públicamente sus adicciones delante del público, pero lo que dijo a continuación, nadie lo recuerda tanto. Admitió que estaba agotado, no cansado, agotado. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. En 1970, Elvis Presley se presentó sin avisar en la Casa Blanca. Escribió una carta a mano a Richard Nixon pidiéndole una reunión, y en esa reunión le pidió algo que ningún artista de su nivel había pedido nunca. Quería ser agente federal antidrogas. Nixon se lo concedió. Elvis obtuvo credenciales del Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs, una placa oficial, autorización para portar armas en todos los estados. ¿Por qué un hombre en el punto más alto de su fama, el artista más reconocido del planeta, necesitaba una placa de agente federal? La respuesta oficial es que era una obsesión excéntrica, un capricho de una estrella con demasiado dinero y demasiado tiempo libre. Pero hay otra respuesta, una que encaja mejor con todo lo que vino después. Un hombre que quiere desaparecer necesita documentación.
necesita contactos en las agencias federales, necesita saber cómo funciona el sistema desde dentro. Y hay algo más. El FBI tenía un expediente sobre Elvis Presley de 683 páginas, sobre un cantante de rock, un hombre con un expediente de 683 páginas en el FBI, credenciales de agente federal y un manager que le robaba la mitad de todo lo que ganaba. Un hombre que en sus últimos meses apenas podía mantenerse en pie sobre un escenario. Un hombre que tenía todos los motivos del mundo para desaparecer. ¿Y si lo hizo? 16 de agosto de 1977, Graceland, Memphis, Tennessee, a las 12:30 de la madrugada, Elvis Presley regresa a casa después de una noche en el hipódromo con Ginger Alden, su novia. A las 2 de la mañana, baja a la pista de racquetball con su primo Billy Smith y algunos amigos, juegan durante horas. A las 7 de la mañana, Elvis sube a su suite. Ese es el último momento en que alguien lo ve completamente bien. A las 2:20 de la tarde, Ginger Alden entra al baño de la suite para despertarlo, y lo encuentra inconsciente en el suelo. A las 2:33, alguien llama a la ambulancia. A las 2:56, llega al Baptist Memorial Hospital. A las 3:30 de la tarde, el doctor George Nichopoulos declara su muerte. Esa es la cronología oficial, limpia, ordenada, aparentemente, sin fisuras. Pero debajo de esa cronología hay algo que no cuadra. Varias cosas, en realidad. La causa oficial de muerte fue hipertensión cardiovascular con enfermedad coronaria. El certificado lo firmó el doctor Jerry T. Francisco, jefe forense del condado de Shelby, el 19 de agosto, 3 días después de la muerte. Y en ese certificado no aparecía ninguna droga. Ninguna. A pesar de que la autopsia había encontrado 14 sustancias en la sangre de Elvis en el momento de su muerte. 14. Entre ellas codeína a 10 veces la dosis terapéutica normal, Valium, y otros opiáceos. La autopsia también mostró un hígado agrandado, estreñimiento crónico severo, el cuerpo de alguien que llevaba años consumiendo cantidades masivas de medicamentos. El doctor Francisco no lo incluyó en el certificado. ¿Por qué? La respuesta está en algo que no se supo hasta mucho después. Francisco había acordado con Vernon Presley, el padre de Elvis, sellar los resultados completos de la autopsia durante 50 años, hasta 2027, a petición expresa de la familia para proteger la privacidad. Los resultados completos de la autopsia de Elvis Presley están sellados hasta 2027. Piensa en eso. Para el velatorio, Vernon Presley eligió un féretro de cobre macizo, sin costuras, fabricado por National Casket, 900 libras, 450 kilos. No es un féretro normal. No existe ninguna razón práctica para usar un féretro de 900 libras, salvo una, que sea tan pesado que nadie pueda moverlo, abrirlo, ni verificar su contenido con facilidad. Y ese féretro tenía algo más. Un sistema interno de preservación, con aire acondicionado o hielo seco, según las fuentes diseñado para mantener el cuerpo en condiciones durante el calor extremo de Memphis en agosto. La explicación oficial es la temperatura. Memphis en agosto supera los 35 grados. Un cuerpo se descompone rápido. Pero hay un detalle que esa explicación no resuelve. El féretro fue encargado y entregado en menos de 24 horas. Un ataúd de cobre macizo sin costuras, hecho a medida, listo en un día. ¿Quién tenía ese féretro preparado de antemano? La vista pública se celebró el 17 de agosto, un día después de la muerte. Se cerró antes de tiempo. La razón oficial fue la descomposición y el olor. El calor de Memphis había acelerado el proceso incluso dentro del féretro refrigerado. Y el 18 de agosto, apenas 48 horas después de morir, Elvis Presley fue enterrado en el jardín de Graceland. 75,000 fans esperaban fuera. Vernon tomó esa decisión alegando una amenaza de bomba y el riesgo de saqueo de la tumba. 48 horas. Sin tiempo para que médicos independientes revisaran el cuerpo. Sin tiempo para que nadie pudiera hacer preguntas incómodas. Sin tiempo para nada que no fuera enterrar y cerrar. Varias personas presentes en la capilla ardiente dijeron lo mismo sin haberse puesto de acuerdo, que el cuerpo pesaba demasiado poco. Elvis pesaba en vida unos 115 kilos en ese momento. El cuerpo en el féretro parecía pesar mucho menos, que las manos eran demasiado suaves, sin los callos de alguien que había tocado guitarra durante décadas, que las cejas parecían postizas, que no parecía Elvis, parecía una figura de cera. Pero el testimonio más perturbador de todos no vino de un fan ni de un desconocido, vino de Vernon Presley, el padre. Según varios testigos presentes, Vernon se acercó al féretro, miró el cuerpo,
y dijo algo que nadie esperaba escuchar en ese momento. No es mi hijo. Un padre, mirando el cuerpo de su hijo muerto, diciendo, no es mi hijo. ¿Fue el dolor? ¿Fue la negación? ¿O fue otra cosa? Hay un último dato que no cuadra con ninguna versión de esta historia. Elvis Presley tenía pólizas de seguro de vida por más de 10 millones de dólares, pero el patrimonio neto de su estate en el momento de su muerte era de apenas $1 millón después de impuestos y deudas. 1 millón. El artista más famoso del mundo. El hombre que había ganado cientos de millones durante 20 años, con un patrimonio neto de $1 millón. ¿Dónde estaba el resto del dinero? Esa pregunta, junto con la autopsia sellada hasta 2027, el féretro de 900 libras, pedido en menos de 24 horas, y las palabras de un padre diciendo, no es mi hijo, forman el núcleo de lo que viene a continuación. Las 5 pruebas que nadie ha podido cerrar. Hay momentos en la historia en que una sola anomalía puede explicarse con facilidad, un error, un descuido, una coincidencia. Pero cuando las anomalías se acumulan, cuando son 5, cuando cada una por separado tiene una explicación razonable, pero juntas forman un patrón que apunta siempre en la misma dirección, entonces la pregunta ya no es si algo no cuadra. La pregunta es si alguien lo planeó. Estas son las 5 pruebas que el mundo lleva décadas sin poder explicar del todo. Prueba número 1. El nombre en la lápida. El certificado de nacimiento oficial de Elvis Presley decía Elvis Aaron Presley, con una sola A en el segundo nombre, Aaron, como su gemelo Jesse Garon, que murió al nacer. Ese era su nombre legal, el que aparecía en su contrato con RCA Records, el que aparecía en su licencia de matrimonio con Priscilla. Pero la lápida en Graceland dice algo diferente. Elvis Aaron Presley, con doble A-A-R-O-N. La explicación oficial es que Vernon eligió esa grafía porque Elvis siempre había preferido la forma bíblica de su nombre. Pero también es cierto algo que los defensores de la conspiración señalan desde hace décadas. En la tradición judía, escribir mal el nombre en una lápida tiene un significado muy concreto. Significa que la persona enterrada ahí no es quien dice ser. ¿Fue un error? ¿Fue una preferencia personal? ¿O fue una señal deliberada para quienes supieran leerla? Prueba número 2. El seguro de vida. Elvis tenía pólizas de seguro de vida por un valor de entre 3 y 10 millones de dólares. Cuando alguien muere, esas pólizas se cobran. Es el procedimiento estándar. Las compañías aseguradoras exigen documentación, verifican la muerte y pagan. Pero las compañías aseguradoras de Elvis no exigieron una autopsia independiente para verificar la muerte. En un caso normal, cuando un hombre de 42 años muere de forma repentina con ese nivel de patrimonio, las aseguradoras investigan. Es su negocio, es su dinero. No lo hicieron. ¿Dónde estaba el dinero? ¿Y quién lo tenía ya antes de que Elvis muriera oficialmente? Prueba número 3. El avistamiento de Kalamazoo. En 1987, 10 años después de la muerte oficial de Elvis, una mujer llamada Louise Welling entró en un Burger King en Kalamazoo, Michigan, y se encontró cara a cara con un hombre que era, en todos los sentidos que podía percibir, Elvis Presley. No un imitador, no alguien que se parecía a Elvis. Elvis, su hija, que estaba con ella, lo confirmó. Días después, en un supermercado Hy-Vee de la misma ciudad, lo volvió a ver. Pero lo más perturbador de esta historia no es el avistamiento en sí. Es lo que descubrió una amiga de Welling llamada Galen Kelly cuando empezó a investigar. Kelly encontró una foto del funeral de Elvis tomada en 1977, y en esa foto, entre la multitud, había un hombre que se parecía extraordinariamente a Elvis disfrazado. Y hay algo más que nadie menciona cuando cuenta esta historia. Elvis Presley había actuado en el Wing Stadium de Kalamazoo en abril de 1977, 4 meses antes de su muerte, y tenía una relación documentada con la ciudad. ¿Por qué Kalamazoo? ¿Por qué ese hombre en esa ciudad concreta? Prueba número 4. El pasaporte. Elvis Presley usaba el alias John Burroughs cuando se registraba en hoteles para evitar ser reconocido. Era un nombre conocido dentro de su círculo íntimo, una identidad paralela que llevaba años usando. Lo que nadie esperaba encontrar, después de su muerte, era lo siguiente. El 16 de agosto de 1977, el mismo día que Elvis murió oficialmente en Graceland, alguien compró un billete de avión en Memphis con destino a Buenos Aires, a nombre de John Burroughs. El mismo día, la misma ciudad, el alias que solo conocían las personas más cercanas a Elvis. En los años siguientes, aparecieron avistamientos en Argentina de un hombre que se hacía llamar Aaron Levis, un nombre que combina el nombre bíblico que Elvis prefería con un apellido que suena extrañamente familiar.
¿Coincidencia? ¿O una ruta de escape trazada con anticipación? Posiblemente, con la ayuda de contactos federales que Elvis había cultivado durante años. Prueba número 5. Las señales que siguieron. En junio de 1977, 2 meses antes de su muerte, Elvis realizó varias llamadas al entorno del presidente Carter, llamadas en un estado que sus cercanos describían como alterado, pidiendo favores, buscando conexiones. Después de su muerte, los investigadores que han estudiado el caso durante décadas señalan una serie de señales que aparecen de forma recurrente en documentos del FBI. La Operation Fountain Pen, una operación federal en la que alguien usando las credenciales y los contactos de Elvis colaboró como testigo en casos relacionados con fraude organizado. ¿Fue Elvis un testigo federal protegido? ¿Fue esa la razón de su obsesión con las credenciales del Bureau of Narcotics? ¿Fue esa la razón del expediente de 683 páginas que el FBI tenía sobre él? No hay confirmación oficial, pero hay una fotografía que todavía hoy no tiene explicación satisfactoria. El 31 de diciembre de 1977, 4 meses después de la muerte oficial de Elvis, alguien tomó una fotografía en Graceland, una foto verificada por Kodak. En esa foto, junto al pool house de la propiedad, hay una silueta que los que la han analizado durante décadas describen de la misma manera, como la de Elvis Presley. 5 pruebas: el nombre mal escrito, el seguro que no se investigó, el avistamiento en Kalamazoo, el billete a nombre de John Burroughs y la fotografía de Nochevieja. Cada una por separado tiene una explicación. Juntas, forman algo que lleva décadas sin respuesta. Pero hay algo que aún no hemos contado: lo que ocurrió después, los avistamientos que se documentaron, las personas que dijeron haberlo visto. Y lo que un libro publicado en 1988 cambió para siempre la forma en que el mundo miraba a esta historia. Cuando alguien muere, el mundo lo llora durante un tiempo y luego sigue adelante. Pero cuando alguien muere y el mundo sigue viéndolo durante décadas, en ciudades distintas, en países distintos, en circunstancias que nadie puede explicar del todo, la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué seguimos pensando en él? Es ¿por qué seguimos viéndolo? En 1988, 11 años después de la muerte oficial de Elvis Presley, una escritora llamada Gail Brewer Giorgio publicó un libro que iba a cambiar para siempre la forma en que el mundo miraba esta historia. Se llamaba ¿Is Elvis Alive? ¿Está Elvis vivo? Y lo que contenía no era ciencia ficción ni especulación barata. Era documentación. Brewer Giorgio apareció en el programa de Oprah Winfrey, en el de Larry King, en decenas de programas de televisión en todo el mundo. Y cada vez que aparecía, llevaba consigo las mismas preguntas que nadie del establishment mediático sabía responder. Las discrepancias en la autopsia, la foto junto al pool house de Graceland, los avistamientos que seguían llegando de todo el país, y una grabación de audio. Una canción llamada Spelling on the Stone, una voz que, según los análisis de la época, coincidía con las características vocales de Elvis Presley, grabada y publicada en 1988, 11 años después de su muerte. ¿Era Elvis? ¿Era un imitador excepcionalmente bueno? ¿Era un montaje? No hubo respuesta oficial. Pero Brewer Giorgio tenía algo más que audios y fotos. Tenía una teoría que describió como un encubrimiento al nivel del Watergate, una operación coordinada entre la familia, el FBI y personas dentro de la industria del entretenimiento para permitir que Elvis desapareciera sin que nadie pudiera probarlo. Pero si hay un avistamiento que se convirtió en el símbolo de toda esta historia, es el que ocurrió en Kalamazoo, Michigan, en 1988. Un fotógrafo, llamado Paul L. Kramer, tomó una fotografía en el aparcamiento de un supermercado Hy-Vee. En esa foto hay un hombre que Louise Welling, que había visto al mismo individuo semanas antes en un Burger King de la misma ciudad, identificó como Elvis Presley, con guardaespaldas, con el porte, los gestos y la presencia física de Elvis. Su hija lo confirmó. Galen Kelly, una amiga que había visto la foto, dijo que el hombre de la imagen era idéntico a Elvis. No un parecido razonable, idéntico. La historia llegó a la televisión nacional americana y generó algo que nadie esperaba. Más avistamientos, más testimonios, más personas que decían haber visto a alguien que no podía ser quien era, pero que lo era. ¿Por qué Kalamazoo? Porque Elvis había actuado allí en abril de 1977, 4 meses antes de su muerte. Conocía la ciudad, tenía conexiones allí. Si alguien quisiera esconderse en un lugar familiar pero alejado del circuito habitual, Kalamazoo no sería una mala elección. En 1990 se estrenó la película Home Alone, una comedia familiar que se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de su época y que contenía
En el fondo de una escena en el aeropuerto, a un hombre. Un hombre con barba, con el físico y los rasgos de Elvis Presley. El hombre aparece de nuevo en Home Alone 2. Y hay un extra en Home Improvement en 1990. Y uno que varios analistas han señalado como alguien que podría ser Elvis. ¿Son coincidencias? ¿Son imitadores que casualmente aparecieron en producciones de Hollywood? ¿O son cameos deliberados de alguien que quería dejar pistas sin hacer una declaración pública? La industria del entretenimiento nunca respondió esa pregunta. El doctor Nichopoulos, el médico personal de Elvis, insinuó en varias ocasiones que Elvis había manifestado repetidamente el deseo de desaparecer, de dejar atrás todo, de empezar de cero, en algún lugar donde nadie lo conociera. Priscilla Presley, su exesposa, evadió sistemáticamente las preguntas directas sobre si Elvis podría seguir vivo. No las negó con la firmeza que cabría esperar. Las evadió. La Memphis Mafia estaba dividida. Joe Esposito negó cualquier conspiración, pero otros miembros del grupo, cuando se les preguntaba por detalles concretos el peso del cuerpo, las manos sin callos, la velocidad del entierro, dudaban, cambiaban de tema. Decían que había cosas que no podían contar. Y Vernon Presley, que en el velatorio había dicho, no es mi hijo, murió en 1979, sin aclarar nunca qué había querido decir con esas palabras. 3 palabras, dichas por un padre delante del cuerpo de su hijo. No es mi hijo, que quedaron sin explicación, que quedaron sin respuesta, que quedaron enterradas, igual que todo lo demás, en el jardín de Graceland. Pero hay una pregunta que todavía no hemos respondido, la más importante de todas. Si Elvis fingió su muerte, ¿por qué lo haría? ¿Qué ganaba? ¿Y quién lo ayudó? Elvis, hay una fotografía de Elvis Presley junto al coronel Tom Parker que resume mejor que cualquier otra imagen la relación entre los dos hombres. Están uno al lado del otro, pero no están juntos. Parker sonríe, Elvis no. Y en esa imagen, si la miras sabiendo lo que sabes ahora, puedes ver exactamente lo que era Elvis Presley en sus últimos años. No una estrella, un producto, un activo que generaba dinero y que necesitaba seguir generando dinero, hasta que dejó de poder hacerlo. Si Elvis fingió su muerte, no lo hizo por capricho, no lo hizo porque estuviera aburrido, lo hizo porque tenía motivos concretos, verificables y documentados para querer desaparecer. El primer motivo es el que menos se menciona en las versiones populares de esta historia. Elvis Presley no solo tenía una placa de agente federal, tenía un expediente de 683 páginas en el FBI. Y tenía, según los investigadores que han estudiado el caso durante décadas, una conexión con una operación federal llamada Operation Fountain Pen, una operación dirigida contra una red criminal conocida como The Fraternity, una organización involucrada en narcotráfico y crimen organizado. La teoría más sólida que existe sobre la desaparición de Elvis no dice que fingió su muerte por agotamiento ni por huir de Parker. Dice que fue un testigo protegido, que las autoridades federales, usando las conexiones que Elvis había cultivado durante años con el Bureau of Narcotics, lo extrajeron de su propia vida antes de que The Fraternity pudiera hacerle daño, y que la muerte en Graceland fue el escenario más elaborado en la historia del entretenimiento. La autopsia sellada hasta 2027, el féretro de 900 libras, el entierro en 48 horas, el billete a Buenos Aires a nombre de John Burroughs. Todo encajaría si lo que se estaba construyendo era una nueva identidad para un testigo federal. Graceland abre sus puertas al público desde 1982. Cada año, la visitan entre 500,000 y 650,000 personas, a $80 por entrada. Es la segunda casa más visitada de Estados Unidos después de la Casa Blanca. El patrimonio de Elvis Presley genera hoy entre 40 y 100 millones de dólares al año. Está entre los 5 artistas muertos más rentables del mundo según Forbes. 400 millones de discos vendidos. Licencias, películas. Y hay algo que los expertos en marketing del entretenimiento señalan cuando analizan este fenómeno. El mito de que Elvis podría seguir vivo es parte del negocio. Un artista muerto genera nostalgia. Un artista muerto que podría no estarlo genera algo mucho más poderoso. Genera conversación, genera búsquedas, genera documentales, genera exactamente lo que estás viendo ahora mismo. Priscilla Presley abrió Graceland al público en 1982, 5 años después de la muerte de Elvis. Transformó una mansión en un museo, convirtió un legado en un imperio. Gestionó Elvis Presley Enterprises hasta 1993. Y cuando Lisa Marie heredó el control, en 2004 vendió el 85% de la empresa por $100 millones. En 2023, tras la muerte de Lisa Marie, su hija, Riley Keough, se convirtió en la nueva propietaria del legado.
3 generaciones de mujeres gestionando el nombre de un hombre que murió o desapareció en 1977. Priscilla evadió sistemáticamente las preguntas sobre si Elvis podría seguir vivo. Nunca las negó con la contundencia que cabría esperar de alguien que estuviera completamente segura de la respuesta. ¿Por qué? Hay dos interpretaciones posibles. La primera es que simplemente no quería alimentar teorías que consideraba una falta de respeto a la memoria de Elvis. La segunda es que sabía algo que no podía decir. ¿Qué ocurrió realmente? La verdad es que no lo sabemos, y es posible que no lo sepamos hasta 2027, cuando la autopsia sellada finalmente se abra. O quizás ni entonces. Pero lo que sí sabemos es esto. Un hombre con un expediente de 683 páginas en el FBI, credenciales de agente federal, un alias documentado, conexiones con operaciones anticrimen y todos los motivos del mundo para desaparecer, murió de forma repentina, con una autopsia sellada, un féretro inusual, un entierro acelerado y testigos que no reconocieron el cuerpo. Y décadas después, su nombre sigue siendo el más reconocible de la historia de la música. Su cara sigue siendo la más reproducida. Su voz sigue sonando en estadios, en películas, en publicidad, generando cientos de millones de dólares cada año. Para personas que en su mayoría no existían cuando él actuó por última vez. Elvis Presley está muerto. O no. Pero en cualquiera de los dos casos, su historia es la más extraordinaria que ha producido la industria del entretenimiento. Y la autopsia, que podría responder la pregunta definitiva, lleva 47 años, sellada, en un archivo de Memphis. Hasta 2027. Hay misterios que el tiempo resuelve. Hay misterios que el tiempo entierra. Y hay muy pocos que el tiempo convierte en algo más grande cada año que pasa. El de Elvis Presley es de los últimos. Pero hay algo que este documental no ha tocado todavía, porque la historia de Elvis no termina con Graceland, ni con las 5 pruebas, ni con la autopsia sellada que se abrirá en 2027. Termina, o quizás empieza de nuevo, con lo que otras leyendas de la música hicieron después de él, con los artistas que también murieron de forma repentina, en circunstancias que no convencieron del todo, con los patrones que se repiten cuando cruza sus historias con la de Elvis. ¿Fue Elvis el único? ¿O fue el primero de una serie de desapariciones que la industria del entretenimiento ha gestionado a su manera durante décadas? Si quieres saber qué otros artistas comparten con Elvis las mismas anomalías, los mismos patrones y las mismas preguntas sin respuesta, ese es exactamente el tema del próximo documental. No te lo pierdas.